Hola a todos. Bueno, en este vídeo vamos a ver la explicación a las actividades que tuvisteis que hacer sobre el apartado de la Guerra Fría. Vais a ir viendo que a medida que vayan pasando las diapositivas tendréis también por escrito las respuestas correctas por si en cualquier momento necesitáis pausar el vídeo y tomar apuntes, ¿vale? Despacio, pues bueno, pues así para hacerlo un poco más cómodo y más fácil. Y al mismo tiempo vais a ir viendo que os lo voy narrando yo un poco. Voy a intentar hacerlo de la forma más simplificada y resumida posible, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si os surge cualquier otra duda, ya sabéis que estoy disponible, me podéis ir preguntando lo que necesitéis, ¿de acuerdo? A través de la plataforma. Bien, ¿a qué llamamos Guerra Fría exactamente? Se trata de este periodo desde 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991, cuando la Unión Soviética llega a su fin, durante el cual estarían enfrentadas las dos grandes potencias que salieron más reforzadas de esta Segunda Guerra Mundial, que van a ser, por un lado, Estados Unidos y, por otro lado, la Unión Soviética. En torno a estas dos grandes potencias se van a constituir dos grandes áreas de influencia que van a ser los dos grandes bloques que van a permanecer enfrentados durante toda la Guerra Fría. El bloque liderado por Estados Unidos va a ser el bloque capitalista. El bloque liderado por la Unión Soviética va a ser el bloque comunista. ¿Por qué se le llama Guerra Fría a este periodo, digamos? Porque estas dos potencias en sí mismas no llegaron a enfrentarse abiertamente con armamento, etc. Solamente estaban constantemente amenazándose en tensión, ¿de acuerdo? Por eso se le llama Guerra Fría. Sin embargo, esta Guerra Fría sí provocó conflictos armados y además muy importantes y a veces muy cruentos en otras partes del mundo, como vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Bueno, estos principales conflictos que vamos a ver son en total 8, que se corresponderían con el primer ejercicio que teníais que hacer, que era completar una tabla, que vamos a ver a continuación. En este mapa lo que tenéis, para que veáis de una forma un poco gráfica, es cómo queda Europa al acabar la Segunda Guerra Mundial en 1945, y en este caso lo utilizo sobre todo, lo que más me interesa de aquí es que se os quede otro concepto que vais a ver se maneja mucho aún cuando se habla de la Guerra Fría, que es el telón de acero o cortina de hierro, el cual se corresponde con esa línea morada que veis que está dividiendo, casi podríamos decir, Europa del Este de Europa Occidental, ¿de acuerdo? De alguna manera, con algunas excepciones. En realidad es un término que utilizó, parece ser, en primer lugar Winston Churchill, y que se quedaría ya para siempre para designar el límite, la frontera ideológica a todos los niveles, política, económica, etcétera, entre los dos grandes bloques que enfrentarían al mundo durante tantas décadas, ¿vale? Durante la Guerra Fría. Ese es el telón de acero. Otra cosa que veis en este mapa temático, ya aprovecho, en la esquina superior derecha estáis viendo cómo se repartieron los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y el propio Berlín, ¿de acuerdo? La propia capital de Alemania. Se dividió realmente en 4 partes para los 4 principales aliados, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, y como veremos más adelante, esto acabaría conduciendo a una división del país, de Alemania, en 2 regímenes completamente distintos. Uno va a ser la República Federal Alemana, controlada sobre todo por Estados Unidos, es decir, del bloque capitalista, y la República Democrática Alemana, controlada por el bloque comunista. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. También va a ser el germen
de uno de los episodios más negros de la Guerra Fría, que va a ser la construcción del muro de Berlín, que separaría no solamente pues lo evidente, la población, estamos hablando de romper familias directamente de un día para otro. Bueno, aquí tenéis otro mapa que teníais en los apuntes que os pasé, donde bueno, pues os sitúan también en el mapa y con alguna de las fotografías más típicas de cada conflicto los principales puntos calientes que tuvieron lugar a lo largo de la Guerra Fría desde 1950, en este caso hasta finales de los 70, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son esos principales conflictos que teníais que conocer para rellenar la tabla? Más o menos, conocer más o menos. Bueno, en esta diapositiva tenéis la tabla que teníais vosotros en formas un poco diferentes, pero como veis es exactamente lo mismo, con la misma información, completo todo, claro. Aquí os vienen los 8 grandes conflictos de los que estaríamos hablando, ¿de acuerdo? Ordenados por orden cronológico. Como veis, en 1950 tiene lugar la Guerra de Corea, que sería el primero de todos ellos. En el año 56, primero, ocurre la rebelión de los húngaros. Tiempo después, la crisis del Canal de Suez. En 1960, el incidente del avión U-2. Al año siguiente, se construye el muro de Berlín. Ese mismo año tiene lugar la invasión de la Bahía de Cochinos. En el año 62, la crisis de los misiles de Cuba. Y finalmente, desde la segunda mitad de los años 50 hasta 1975, vamos a tener la Guerra de Vietnam. ¿De acuerdo? Bien, empezamos con la Guerra de Corea, que como hemos dicho, comenzó en 1950. Vamos a ponernos primero en antecedentes y en el contexto geográfico también, ¿de acuerdo? Recordemos dónde se localiza Corea. Es esta península que limita con países que históricamente han sido poderosísimos, algunos de los cuales han ido convirtiéndose en auténticas potencias con afán expansionista que no han dudado a lo largo del tiempo en ir invadiendo lo que se les ponía por delante, y por desgracia Corea pues habitualmente ha estado en medio de todo este afán. Por un lado, como veis, limita con China, muy cerca tiene también ahí a Rusia, Unión Soviética en esta época, muy cerca también tiene a Japón. Corea estuvo mucho tiempo bajo control chino, después en la Segunda Guerra Mundial fue invadida por Japón, que recordaréis que creció y se modernizó a un ritmo vertiginoso desde finales del siglo XIX. En poco más de una generación se había convertido en uno de los países más poderosos del mundo realmente, y desde luego en la principal potencia asiática, a la que costó mucho vencer en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando acaba este gran conflicto, la Segunda Guerra Mundial, en el 45, los aliados, es decir, Estados Unidos, Unión Soviética y demás, habían vencido a Japón. Como Corea hasta entonces había estado en manos de Japón, ahora pasaba a manos de estos aliados, Estados Unidos y los suyos, Unión Soviética y los suyos, con lo cual ahora nos encontramos un escenario en Corea en el cual tenemos tropas de ambos bloques, del capitalista y del comunista. ¿Cómo deciden repartirse el país? En principio se trata de una decisión temporal, ¿vale? Deciden, para evitar en la medida de lo posible los conflictos, los enfrentamientos entre ambos ejércitos, el de los soviéticos y el de los estadounidenses, dividir el país en dos. Para ello van a utilizar el paralelo 38, que es una línea, como sabéis, artificial, es imaginaria y no se corresponde con ninguna frontera física natural que exista realmente en Corea, ¿vale? Es, como digo, algo totalmente humano, una creación humana, ¿vale? Que en principio pues tenía ese carácter pragmático y
la ONU no lo contempló como algo permanente, sino como algo práctico para ellos en aquel momento, insisto, para evitar conflictos entre sus propios países, entre sus propias tropas. Con lo cual, desde el paralelo 38 hacia el norte, se cedió el territorio, digamos, a los comunistas, al bloque comunista, y del paralelo 38 hacia el sur se lo queda el bloque capitalista, principalmente Estados Unidos, como sabéis, ¿no? Bien, ahora recordemos qué estaba pasando alrededor de Corea a la vez. En China había tenido lugar la revolución comunista china, que había llevado finalmente, después de una guerra civil, a Mao al poder. China continental, enorme, que supone un porcentaje elevadísimo del continente asiático, como sabéis, ahora era comunista. Y lo que quedaba de la resistencia del bando autoproclamado nacionalista chino, bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek, habían huido y se habían refugiado en Taiwán, y ahí habían establecido su propio régimen, ajeno, por supuesto, a las normas comunistas de Mao. ¿De acuerdo? A día de hoy todavía China considera a Taiwán una provincia propia, aunque rebelde desde entonces. Bueno, ¿qué hizo la ONU al respecto? Para mostrar oficialmente a quién apoyaba y a quién reconocía y a quién no, decide nombrar como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a título permanente a la China de Chiang Kai-shek, es decir, a Taiwán, obviando la gigantesca China comunista de Mao. Esto no solo ofendió a China, sino también a la Unión Soviética comunista, que era miembro de pleno derecho del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y como protesta ante esta decisión decidió no asistir durante un tiempo a las reuniones de la ONU, insisto, en señal de protesta. Entonces, con estos antecedentes, recordemos quién estaba liderando en Corea del Norte el proyecto comunista. Un coreano del norte, bajo protección soviética, que os sonará el nombre, se llamaba Kim Il-sung, y que va a iniciar toda una dinastía que, como sabéis, se prolonga hasta nuestros días. Kim Il-sung establece este régimen comunista en Corea del Norte y, llegado cierto momento, decide que, ¿por qué no?, unificar las dos Coreas, hacer caso omiso de ese límite que han puesto los soviéticos y los estadounidenses, la ONU, ahí en el paralelo 38, y hacer que toda Corea quede bajo su poder y bajo su régimen de corte, insisto, comunista. Entonces, decide avanzar sobre esa frontera, sobre el paralelo 38, tratando de invadir Corea del Sur. Para esto ni siquiera le consulta a su protector, la Unión Soviética, con lo cual a estos les pilla un poco por sorpresa, digamos. Ante este ataque de Kim Il-sung sobre la frontera con Corea del Sur, Estados Unidos se para a pensar un momento a ver qué deben hacer en respuesta. Entonces el presidente de Estados Unidos era Truman, y Truman consulta con un altísimo cargo militar que tenía allí, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que era el general MacArthur. MacArthur era un señor que se caracterizó por ser una figura muy belicosa,